Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, el verso 21. Si lo tenemos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y algo que vamos a recalcar es esto, para que el mundo crea. Amén. Aquí dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no quiero ocupar mucho tiempo en todos los pasajes bíblicos, pero es esto lo que vamos a recalcar, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese era el propósito de la oración de nuestro Señor Jesucristo, y para dar a conocer que hay un Dios preocupado por su creación. Las personas que no creen en Dios lo sacan a Dios de su conciencia para poder hacer lo que ellos quieren. Porque aunque en su conciencia Dios ha puesto en el hombre como un sello, tiene cada persona para que reconozca a su Creador, eso Dios ha puesto en cada ser humano. Por eso dice en su palabra, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y no es porque no haya Dios, sino que lo dice porque no lo quiere reconocer. Porque sin Dios no hay palabra. Sin Dios no hay palabra de Dios. Sin Dios no hay salvación. Sin Dios no hay condenación. Entonces, sin Dios, cualquier cosa puedo hacer. Tengo mis propias leyes, tengo mi propio idioma, tengo mi propia manera de ser, porque no hay Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo esto a su Padre, y estando los discípulos presentes, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios envió a su Hijo, y no para condenar al mundo, dice la Escritura, sino para que el mundo sea salvo por intermedio de él. Dios no mandó a su Hijo Jesucristo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Las personas ya estaban condenadas, todos nosotros ya estábamos condenados. No es que nos iban a condenar, ya estábamos condenados por nuestro propio pecado, por haber sido pecadores, por haber hecho lo malo delante de Dios, por haber vivido a nuestra manera, por haber pensado a nuestra manera, por haber tenido planes a nuestra manera y no planear juntamente con Dios. Ya estábamos condenados. El mundo entero está pastoreado por el diablo y los lleva a todos a la muerte, para que después de la muerte todos sean condenados en el infierno. Como esto le espera a Él quiere para todos los hombres lo mismo. Pero Dios envió a su Hijo. Nosotros estábamos ignorando todas estas cosas, por eso Dios envía a su Hijo. Porque en nuestra ignorancia nosotros no íbamos a la perdición. En nuestra ignorancia nosotros no íbamos a reconocer a Dios. En nuestra ignorancia nosotros no sabíamos el peligro que estábamos corriendo, ni en el que estábamos y hacia dónde íbamos. En nuestra ignorancia todos íbamos a ser condenados. Íbamos a arrastrarnos unos a los otros hacia la condenación. A unos de una manera y a otros de otra manera, pero nosotros con toda nuestra familia, yo con mi esposa conmigo y yo a mis hijos y nos íbamos a ir todos a la condenación. Pero Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por intermedio de Él. Él era la luz que Dios enviaba a este mundo de oscuridad, de perdición. La luz que alumbra, dice la Escritura, a todo hombre. La luz de la vida. En San Juan aquí, en el capítulo 3, verso 16, para que nosotros veamos acerca del amor de Dios, porque cuando uno solamente ve el poder, ve las proezas, como lo vio el pueblo de Israel que nos contaba el Señor anoche a través de su palabra, ¿dónde está su amor? Parece que
Por más que Él haga cosas, decimos, ¿dónde está? ¿Dónde se refleja el amor de Dios? Y aquí en esta escritura San Juan nos dice, en 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? ¿Cómo lo ha mostrado? Que ha dado esta palabra, dar, entregar algo, lo dio. No lo reservó, por eso dice, no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, lo dio. ¿Lo dio? ¿A quién? A su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La intención, el deseo, la voluntad, el anhelo de Dios es que nadie se pierda. Para eso lo entregó, para que nadie se pierda. Si alguien se pierde, es porque no lo quiere tomar, no lo quiere creer, no quiere creer en Él. Nosotros como iglesia hablamos de creer en quién y qué es lo que hizo, para que yo tenga toda la información. En quién y qué es lo que hizo. ¿Y para qué lo hizo? Eso es lo que nosotros explicamos, pero lo que yo quiero apuntar en esta mañana es que de esta manera amó Dios al mundo y lo mostró, porque mostró el amor, fue exhibido el amor de Dios. Parecería de que no lo tendría que haber hecho, ya era demasiado, mire ese cielo. Señor, ya es demasiado. Mira esa luz del sol, hace un rato nos poníamos ahí, nos estábamos calentando. Qué maravilla. Es demasiado, Señor. Yo veo tu amor en todo lo que tú has puesto en esta tierra, en la naturaleza que nos dio. Mire nuestra familia. No es necesario, sí que era necesario. Dios mostró su amor, el esplendor de su amor, en entregar a su Hijo, a un inocente, para que ocupara nuestro lugar, para que llevara todos nuestros pecados. Por eso la Escritura dice que Dios lo mostró, lo exhibió a su amor. Por eso el pasaje que nosotros hemos leído es para que el mundo crea. ¿Cómo el mundo va a creer si parece que lo que Dios ha hecho ya está, es mucho lo que Dios ha hecho? No. Yo quiero que ustedes sean uno. Y ahí es la participación. Ahí es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Pero por qué? Por amor. Por amor, la última tarea de la iglesia. Por amor, porque todas las cosas van a ir cesando, pero el amor va a permanecer, y dice la Escritura que va a permanecer para siempre. Amén. La fe nos va a llevar hasta las puertas de la ciudad. Los dones, los milagros y grandes cosas hasta la puerta de la ciudad. Las profecías hasta la puerta de la ciudad. Luego todo eso va a quedar allí en la puerta, afuera. ¿Y qué es lo que va a permanecer para siempre y lo que se va a disfrutar en la ciudad? El amor de Dios. Amén. El amor de Dios y el amor que hemos alcanzado los unos a los otros. Romanos capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor. Cuando se utiliza esta palabra, habla de pleroma. La suma de todas las virtudes del amor de Dios se mostró allí en la cruz del Calvario. Lo que Dios exhibía, cómo amaba al hombre, cómo lo amaba, lo mostró en la cruz. Dice, mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros. En que siendo aún pecadores, cuando éramos aún pecadores, cuando nadie iba a hacer nada por nosotros, si no podíamos cambiar. Si alguien tenía la esperanza de cambiar, dice, bueno, por lo menos apuesta a alguien, porque tiene la esperanza. Hoy tenemos esperanza de que alguien puede cambiar porque estamos en otra posición. Pero si todos estuviéramos en la misma posición y sabemos que todos vamos al infierno, ¿quién va a dar algo por el otro? ¿Quién va a hacer algo por...? Si por más que yo lo haga, vamos todos al infierno. Por más que yo haga algo por usted y usted haga algo por mí, todos vamos a ir a parar al infierno. No hay esperanza, pero hoy sí que hay esperanza.
porque Cristo lo hizo. Pero cuando esta esperanza no estaba, Dios, por más que nosotros éramos pecadores, cuando aún éramos pecadores y no había esperanza para nosotros, dio a su Hijo. Esa es la diferencia. Cuando estábamos condenados por nuestro propio pecado, por nuestras propias acciones, por nuestra propia manera de vivir, estábamos condenados. Pero estando en esa condición, Dios mostró su amor. Porque cuando Él hizo los cielos, cuando desplegó los cielos y puso la luna y el sol y las estrellas, que son millares, Él mostró su poder, su autoridad, dijo y las cosas aparecieron, su omnipresencia, dándole vida a todas las cosas, mostró su divino poder. Pero cuando tuvo que mostrar su amor, se hizo carne, mostrándonos a su Hijo. El Verbo se hizo carne, para que todos viéramos. De eso se trata, para que el mundo crea. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? En San Juan, allí donde estábamos, en el capítulo 13 de San Juan, en el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, hablándole a sus discípulos, les dijo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es un imposible para todas las personas comunes, para todo aquel que no tiene a Dios, que no tiene al Señor, que no tiene su Espíritu, que no tiene su ayuda. Es un imposible. ¿Por qué dice que os améis unos a otros como yo os he amado? Como nos amó el Señor, como el Señor me amó a mí, yo tengo que amarlos a ustedes. Hoy yo veo que esto es posible porque he creído en el Señor, porque he creído en Jesús, porque creo que hay un Dios verdadero, porque creo que hay un Dios que a través de su Santo Espíritu me puede llevar a amarlos a ustedes como me amo yo, como amo al Señor. Y de la manera que yo amo al Señor, puedo amarlos a cada uno de ustedes y así ustedes. Si no, esto sería imposible. Y el versículo que nosotros esperamos, en esto conocerán. ¿Quiénes? En esto conocerán todos. ¿Quiénes son todos? Los que están alrededor nuestro. Esta es la tarea, este es el servicio. Esto es lo que Dios espera, esto es lo que Dios anhela, esto es lo que Dios quiere mostrar a través de su iglesia, a través de sus santos, a través de aquello que Él los va separando porque han creído en Él. Y como creen en Él, tienen otra posición. Pueden entrar en su habitación para que Él empiece a enseñar cosas y a darle un alimento que nadie conoce en esta tierra. A darles el pan de vida, a darle agua que no es de esta tierra. A darle instrucciones y a darle mandamientos que no son para los hombres comunes ni para las mujeres comunes. En esto conocerán todos que soy ¿quién? Mis discípulos. Un discípulo, una persona que está aprendiendo de un maestro. Alguien que está recibiendo enseñanza. Alguien que está siendo adoctrinado. Y para esta vida del cielo, para esta vida que trajo Jesús, lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos, pero no para una tarea egoísta, sino porque Él quiere mostrar. En esto conocerán todos. Y esto no es una tarea que lo toma de la iglesia para hacerlo la iglesia porque la iglesia lo quiere. No, es una tarea del Señor. Este es un propósito del Señor. Este es un pensamiento de Dios. Este es el pensamiento del Señor. Esta es la voluntad del Señor. En esto conocerán todos que soy mi discípulo. Si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Quizá a veces, vamos a juntarnos porque la gente tiene que ver que nos juntamos, pero no es solamente una intención de la iglesia, una intención de un grupo de personas que quieren mostrarle a otro quiénes somos. No, es Dios quien quiere mostrar. Es el Señor quien quiere mostrar su obra en personas que realmente le han creído, porque los que le han creído son sumisos, los que le han creído se mueven según su voluntad. Los que han creído no creen que esto es una tarea imposible. Imposible era cuando estábamos perdidos. Imposible era cuando estábamos sin Cristo. Imposible era cuando estábamos sin Dios.
Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos gobernados por el diablo y gobernados por el pecado. Eso era imposible. Pero ahora que hemos sido libertados y que Él nos tiene en sus manos, ahora es posible. Ahora es el momento de poder creer que junto a mis hermanos y creyéndole al Señor, esta es una tarea posible para mostrar, no solamente para poder creer y ver que es posible, sino para mostrarlo. Amén. Por eso siempre les digo, no es una tarea individual. Esto es una tarea como iglesia, es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia del Señor, es el pueblo del Señor. Individualmente puedo tener una vida excelente. Pero no es solamente eso lo que el Señor quiere hacer conmigo. Él quiere llevarme a que yo me vea junto a mis hermanos, junto a mis hermanas, junto al pueblo del Señor, como una familia, para que muestre o para que se vea lo que Él quiere mostrar. Amén. Amén. Yo quisiera que todos lo veamos a través de la Escritura. Por eso, en el primer pasaje que hemos leído, para que el mundo crea. ¿Cómo que el mundo crea? Sí, únicamente si ustedes se hacen uno. Y es una tarea, pero es una tarea de aquel que cree. Es una tarea que lleva a aquel que cree porque es impulsado a formar parte de un pueblo, de una congregación, de una iglesia. Se ve impulsado por lo que cree. Amén. Por eso en Santiago, cuando Santiago le escribe a sus paisanos, a sus hermanos que eran judíos, y les hablaba acerca de estas cosas. Ellos tenían algunas características judaicas, decimos nosotros, en cuanto a religión. La mayoría de ellos habían aprendido de los fariseos, que eran, Jesús cuando habló de los fariseos dijo que eran personas hipócritas y personas avaras, personas que amaban el dinero, que de otra manera no se movían. Entonces, cuando Santiago comienza a enseñarles a ellos, lo quiere sacar de ahí y le muestra lo que hoy el Señor nos está enseñando a nosotros, que todo aquel que cree, no solamente ama al Señor, no solamente ha cambiado de posición, sino que comienza a mirar hacia los demás, a estar por el prójimo. A mirar que hoy los mandamientos del Señor se resumen en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí en Santiago, en el capítulo 2, siempre recordando que la carta de Santiago es una carta que se escribió, una de las primeras cartas. Santiago ni siquiera alcanzó a leer las cartas del apóstol Pablo, y esto es para estudiar. Él no es que estaba leyendo las cartas del apóstol Pablo y él empezaba a escribir. No fue así. Hoy nosotros sí podemos hacer eso, leer las cartas del apóstol Pablo y examinarla a la carta de Santiago. Pero Santiago no hizo eso. Santiago fue una de las primeras cartas. Amén. Eso es para estudiar. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de persona. ¿Se da cuenta cómo es la carta? ¿Se da cuenta a dónde apunta Santiago? A la acción del amor. Amén. Amén. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un lugar espléndido, y un buen lugar, y decía al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ve que Santiago le está enseñando acerca de la vida del creyente, de cómo el amor tiene que operar. Si nosotros cambiamos la palabra fe por vida, o por amor, o por misericordia, o por acción simplemente, entonces nosotros vamos a entender la carta de Santiago. Amén, hermano. Amén. Está hablando: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos. En esto se conocerá el amor de la iglesia, el amor entre hermanos. El amor de aquel que tiene al Señor,
de aquel que ha recibido por el Espíritu Santo el amor de Dios en su corazón. Si no seguimos viviendo de la misma manera, por eso nosotros tenemos que descubrir. Hace poco el Señor nos decía a través de una palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque esa es nuestra tarea. Yo tengo que ver si soy un verdadero cristiano, yo tengo que ver si yo amo a mis hermanos, si realmente yo puedo estar por ellos, amarlos a ellos, dejar un montón de cosas por ellos, pero eso lo tengo que saber yo. Eso lo tengo que... Sí que Dios lo sabe, pero yo lo tengo que averiguar. Yo tengo que averiguar si puedo dar todo por mis hermanos. Si puedo hacer como hizo aquel, como hizo aquel, como hizo aquel. Si yo puedo luchar por alguno de ellos, pero lo tengo que descubrir yo. Y las situaciones me van a llevar a descubrir si yo estoy por los hermanos, así como estoy por mi familia, así como estoy por mis hijos, así como estoy por mi trabajo. Yo tengo que descubrirlo, y para esto Dios me va a llevar a estas situaciones. Por eso le dice a Santiago: miren, esto va a suceder en la congregación, esto va a suceder en la calle, esto va a suceder con tu prójimo. Siempre va a haber una situación así. Y mi accionar ante estas cosas y hacia los demás me va a hacer descubrir si el amor de Dios en mí está creciendo, se está desarrollando, si realmente tengo la vida del Señor, a menos que esté desaprobado. Él no tiene que descubrir si yo soy falso o soy verdadero. Lo tengo que descubrir yo. Esa es mi tarea. El único que se puede engañar soy yo. En el verso 15 del capítulo 2 de aquí de Santiago, donde estamos leyendo, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Decimos: pero Santiago está hablando de la fe, Santiago está hablando del amor, Santiago está hablando del accionar. Bueno, que vaya a buscar a la municipalidad. Nadie puede proveer de estas cosas que nadie tiene. ¿Hace falta que Dios nos diga: haya alimento en mi casa? ¿De qué aprovecha si no está la acción? Por eso lo lleva. En esto conocerá. ¿Quién? Cuando Dios tuvo que mostrar, lo mostró. Cuando la iglesia tiene que mostrar cómo se mueve como iglesia, somos escasos a veces. No me importa mucho reunirme como iglesia. Siempre le voy a decir lo mismo hasta el último día que me vaya de esta tierra. Reunirse como iglesia es el propósito del Señor. Reunirse como cuerpo. ¿Usted quiere ver maravillas en su vida? Reúnase como iglesia. Reúnase como cuerpo. Reúnase como pueblo del Señor. Y eso no descarta reunirse como familia, hacer un asado y compartir muchos días con la familia. Pero las cosas maravillosas, las cosas, el propósito de Dios, como estamos leyendo, en esto conocerá que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y está hablando como iglesia. Eran pescadores, uno no se conocía el otro, y todos estaban juntos y compartían con alegría de corazón al principio de los días de la iglesia. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Allí en Primera de Juan, infaltable la carta de Juan, su primera carta, cuando alguien habla acerca del amor, Juan es el que dedica muchísimo a hablar acerca del amor entre hermanos, del amor de Dios y del amor entre hermanos. Allí en el capítulo 3, Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 13. Mire cómo a mí elegí esto, porque mire cómo empieza aquí: hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Seguro que si alguien quiere amar lo que Dios ama, quiere empezar a amar el propósito de Dios, va a tener un montón de problemas. Y a veces los problemas son solamente palabras. Otra vez tenés que ir con los hermanos. Otra vez con los hermanos. Yo ayer les dije a ustedes: nosotros no tenemos reunión de hermanos. Y esto despacito. No hay reunión de hermanos. No hay reunión de hermanas. No hay reunión de jóvenes. No hay escuela bíblica. No hay escuela dominical. 2 días nomás para congregar. 2 días, 4 horas por semana.
Eso es lo que yo le dedico al Señor. No, pero todos los días yo oro, leo la Biblia. 2 días le dedico al Señor donde vengo a rendirle santo culto como iglesia, como cuerpo, como pueblo. 2 días. Para estimularnos, dice la Escritura, al amor y a las buenas obras. ¿Dónde ocurre eso? Cuando me reúno como pueblo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Dónde envía a Dios bendición y vida eterna? Cuando Él nos reúne. ¿Dónde manda Dios las instrucciones para su pueblo? ¿Y dónde produce cosas a causa de la enseñanza, del consejo, de la exhortación? Cuando Dios reúne a su pueblo. Amén. Que yo quiera cambiar el pensamiento de Dios o la voluntad de Dios, bueno, va a ser tarea difícil porque Dios no va a cambiar. El propósito de Dios es manifestar a su iglesia, como iglesia, a este mundo. Amén. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, que la naturaleza se vuelva en contra, que el mundo, que un montón de cosas se vuelva en contra. Mire, cuando alguien tiene la intención de amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a los hermanos, amar al prójimo, va a tener un montón de problemas, un montón de dificultades. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, amén. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En condenación, en muerte. Esto quiere decir muerte, separado de Dios. El que no ama a su hermano permanece separado de Dios porque Dios es amor. Santiago lo explica, Juan lo explica diciendo, ¿cómo podemos amar a Dios sin amar a nuestro hermano? A nuestro hermano le vemos, a Dios no le vemos. Cuando amamos a nuestro hermano es porque amamos a Dios. Amén. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, parece demasiado. Pero lo dice Dios. Cuando lo dice Dios, bueno, bajamos un poquito el ala. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Ahora, el problema que nosotros tenemos es cómo manifestamos el amor hacia nuestros hermanos. Bueno, yo digo que le amo. No, la Escritura no está hablando de acción, porque si Dios no tuviera que haber mostrado su amor, no hubiera mandado a Cristo a la tierra. Miren, pregúntense solamente cómo se hizo el universo y yo le entrego eso a ustedes. Si me quieren reconocer, reconózcanme, y si no, bueno, váyanse toda a condenación. Seguro que nadie hizo el universo, ningún hombre pudo haber hecho el universo. Hay un Dios creador, hay un Dios que hizo esto. Pero Dios no le dejó al hombre así perdido en su pensamiento y en su razonamiento, entonces mostró su amor. Mostró su amor. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, viviendo una vida que nosotros no podíamos vivir, sufriendo las angustias que ninguno de nosotros podía haber sufrido en esta tierra. El azote del diablo todo el tiempo y los demonios que lo seguían para todos lados. Las personas que lo aborrecían. El apóstol Pedro le dijo a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida. Pero Él se entregó a sí mismo, como el Señor nos decía anoche. Él dio su vida por su propia voluntad y cargó con nuestros pecados, cargó con nuestra condenación y la llevó a la cruz para pagar el precio y para ser librados. Mostró su amor, Dios mostró su amor, viendo cómo la humanidad azotaba a su propio Hijo, cómo su creación que le lavó los pies antes de irse al Calvario, cómo le azotaron, cómo lo escupieron y cómo lo despreciaron, cómo querían que ese hombre no existiera más sobre la tierra. Y Dios tuvo que ver eso, pero al ver y soportar eso, Dios mostró su amor. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que no sean solamente palabras, no solamente un deseo. Los que creen en el Señor no solamente tienen un deseo o un anhelo, quieren llevar a la práctica. ¿Para qué? Para que Dios muestre a través de ellos, solamente como un espejo que se vea la imagen de aquel que nos mandó a hacer una tarea semejante. Todo aquel que aborrece a su hermano
Es increíble entonces la cantidad de homicidas que se encuentran en todas las congregaciones, en toda la redondez de esta tierra, llamándose cristianos o hermanos. Es increíble, pero está clarito por qué Dios es tan directo con esta palabra. Todo aquel que aborrece a su hermano. Y bueno, no tendría que haber hecho lo que hizo. ¿Y cuántas? Lo aborreces, eres igual de homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo comprendemos esto? Y lo dice allí en el verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y un día hablando con los pastores acerca de poner la vida por los hermanos, ¿cómo alguien puede poner la vida por los hermanos? Viviendo para Dios, viva para el Señor, viva para la obra de Dios y va a poner su vida para los hermanos. Yo no quiero gastar mi vida en la obra del Señor. Bueno, la va a gastar en su propia obra donde no hay resultados. Pero gastar su vida en la obra del Señor es dar la vida por sus hermanos. Vuelve otra vez el pasaje a nuestros oídos en el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Porque cuando alguien nos escucha hablar de cómo amamos al Señor, ya sea en una alabanza o predicando o enseñando a otros, y bueno, pero por cierto ya es un mensaje aprendido. Cuando decimos porque amo a Dios, yo hago esto, porque amo a Dios, hago el otro. Pero esto es lo que viene, esto es lo que se manifiesta y esto es lo que Dios quiere. Pero el que tiene bienes de este mundo. Bueno, pero yo lo conseguí con mi esfuerzo. Ayer el Señor nos aclaraba bien en Deuteronomio capítulo 8 y capítulo 9 de Deuteronomio diciendo, mira, cuando entres a la tierra, cuando entres a poseer la tierra, y Dios te conceda todo y comiences a llenar tu casa o a edificar casa y a llenar tu casa con bienes, no diga esto lo hice con mi fuerza, lo hice con mi sabiduría, lo hice con mi inteligencia. Si lo hiciste porque Dios te lo dio, es porque Dios tiene un propósito con eso que te dio. Las malas interpretaciones de estos pasajes cuando se leen así, es como cuando al pastor Juan malinterpretaron lo que él dijo, diciendo, si yo todo lo que tengo no sirve para el Señor y no sirve para su obra, entonces no sirve para nada. Porque, resumiendo, si mi vida no sirve para servir al Señor, para estar por mis hermanos, entonces es un desperdicio mi vida. Entonces estoy desperdiciando mi vida, mi tiempo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y siempre se entendió este pasaje que uno tiene que morir por el otro, como que va a haber una guerra y entonces yo voy a tener que proteger a mis hermanos, voy a dar mi vida, voy a poner el pecho. No, cuando tenga que decidir estar junto con sus hermanos y decidir por otras cosas, que ahí es donde la vida nos va a llevar, ese es el momento de dar la vida por sus hermanos. Sí, ya sé que le va a costar. Sí, ya sé que va a haber pérdidas, sí que va a haber pérdidas. Va a haber pérdidas materiales, va a haber pérdida de afecto, pero no va a haber pérdida de Dios. Cuando uno decide por Dios no hay pérdida. Existen solamente ganancias, pero ganancias que nosotros a veces queremos verlas solamente aquí. Parece que si invertimos tiempo en Dios tiene que ser ganancias acá. Cuando invierto mi vida en Dios queremos ver que esto se llena. El apóstol Pablo mandó a pedir un tapado. Digo, cuando venga a visitarme acá a la cárcel, trae mi tapado que me lo olvidé en Troas, porque ya se acerca el invierno. No tenía dos, ni siquiera tenía dos. Bienaventurado Marco que le regalaron un traje y también una campera. Estas cosas suceden. Nosotros tenemos que prestar atención, porque los que tenemos que saber si realmente amamos a los hermanos y amamos la obra del Señor, somos nosotros. Si no vamos a vivir engañados. Y yo no estoy hablando de pérdida de salvación. Yo estoy hablando de que hay una tarea
que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y lo va a hacer con todo aquello que han creído y el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Amén. Pero como no es una tarea fácil, no es para cualquiera, es solamente para los que creen. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y hemos hablado lo difícil que es creer. Hijitos míos, verso 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Lo está leyendo? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Ve que los que tienen que averiguar esto es particularmente cada uno de nosotros? Cuando decidimos cosas por los hermanos, por la obra, y cuando decimos, esto es por el Señor, para el Señor. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cuántos están confiando en Dios? ¿Ve? Yo a veces estoy muy confiado en mi corazón. Mi corazón no me reprende. Yo hago cosas, hago esto, hago el otro. Mi corazón no me reprende. Y claro, porque estoy haciendo cosas que a mí me gustan. Y como a veces soy mi propio juez en las cosas que me gustan y me traen un beneficio, yo no me reprendo. Pero confianza tengo en Dios. Porque Él sí que me va a reprender. Él sí me va a advertir. Porque si quizás yo no veo mi propio bien, yo no puedo ver claramente el beneficio, pero Él sí que lo conoce. Entonces, mi confianza está en el Señor, que Él me va a reprender. O sea, Él me va a enseñar, Él me va a corregir. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Por ahí yo decidí hacer cosas. Recién una hermana me decía, lo digo sinceramente, me decía, tenemos que poner cielo raso porque estaba goteando así. Y entonces yo le mostré un billete de 10 pesos, 10 pesos, los marroncitos, 10 pesos. Le digo, bueno, vamos a tener que poner el cielo raso cuando dejemos de ofrendar 10 pesos. Pero se lo dije es una verdad. Es una verdad, a veces queremos, nuestra conciencia no nos reprende. Un día un hermano puso un botón y algunos decían, bueno, pero era lo único que tenía. No era lo único que tenía, se estaba mofando de las cosas del Señor. Después le ocurrieron cosas que yo no le deseo a nadie. Pero de eso se trata. Si alguno tiene bienes de este mundo y cierra contra su hermano, ¿cómo contra su hermano si es la casa del Señor? Sí, porque si tuviéramos un cielo raso le mejoraríamos un montón de cosas a los hermanos. Y es para el Señor. Y si pusiéramos también aquí, hermanos han trabajado, hermanos que algunos ya no están más en esta tierra, se dedicaron a hacer esto. Bueno, a nosotros nos queda otra tarea. Quizá poner el cielo raso y poner toda la cerámica. Pero esa es una tarea que nos queda a la generación que viene. Pero si cerramos nuestro corazón, no solamente le estamos haciendo un daño a los hermanos, estamos haciendo un daño a la obra del Señor. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Amén. Entonces le damos libertad al Señor para que Él pase y nos acomode las ideas, nos reprenda, nos enseñe, nos corrija. Porque quizás mi corazón no me reprende, yo ofrezco lo mismo que Él y hago lo mismo que Él, nada más. La carta del apóstol Pablo a Filemón le dice, yo tengo la confianza de pedirte cosas a vos y sé que vas a hacer más de lo que te pido. Mi recompensa no se la va a llevar Él, ni la recompensa de Él me la voy a llevar yo. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Amén. Es fabuloso. Todo esto es maravilloso. Todas estas cosas yo las he vivido, aun cuando estábamos congregando con el pastor que teníamos en común con Omar. Hablábamos de estas cosas. Allí, 30 años atrás casi, hermano Omar, más o menos 30 años atrás,
Ya hablamos acerca de estas cosas. Muchos despertaron en Dios, para Dios. Otros no. Otros durmieron y se desviaron. En este pasaje, que es el último pasaje allí en San Lucas, tercer evangelista, en el capítulo 10, verso 25, nosotros podemos hablar como iglesia, pero cuando Jesús nombró acerca de amar al prójimo, darle de comer al enemigo y estar por las personas, porque Marcos decía, en esto Dios muestra su misericordia en la tierra y su gracia también sobre la tierra, en que manda la lluvia sobre justos e injustos. El sol ha salido, le ha favorecido a tantas personas y sin embargo hoy están capaz que adorando dioses ajenos, capaz que están adorando allí arrodillados en una estatua y Dios hizo salir el sol sobre su hogar para secarle la ropa, para sacar toda la humedad de la casa, favorecer a las plantas, sobre justos e injustos. Esto es la misericordia de Dios y la gracia de Dios sobre la tierra. Recién estábamos hablando del amor de Dios como iglesia. Mire cuando nuestro Señor Jesucristo les habló a ellos en este pasaje, a los intérpretes de la ley. San Lucas 10, 25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, un intérprete de la ley, aquel que conocía perfectamente la ley y enseñaba acerca de la ley. O sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. ¿Así lo lees? ¿Así lo entiendes? Bueno, anda a hacerlo. Vas a vivir seguro. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿quién es mi prójimo? O sea, señalámelo para que yo le dé bienes, no sé, le haga cosas, pueda corresponder a esto lo que tú me has dicho. Pero él, queriendo justificarse, como diciendo, no lo quería hacer con nadie. Respondiendo, Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, o sea, aquel encargado también de las cosas del templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así cada uno quisiera que hicieran con nosotros cuando estemos tirados en el camino, lastimados, pidiendo ayuda. Así quisiéramos que hicieran con nosotros. Cuando uno de nosotros, o un pariente de nosotros, o un hijo de nosotros, quisiera que hagan lo mismo. Bueno, nosotros tenemos que ser así, porque así hizo el Señor por nosotros. Así nosotros tenemos que hacer. Este es el amor de Dios. ¿Para qué, pastor? Para que el mundo crea. ¿Cómo para que el mundo crea? Tiene que creer en Jesús, tiene que creer en el Señor, hay que predicarle el Evangelio. ¿Y no es la prédica del Evangelio esta? La manifestación de la iglesia, la manifestación del cuerpo de Cristo es la evangelización para el mundo. ¿Cómo los creyentes se tratan? ¿Cómo los creyentes viven? ¿Cómo los cristianos viven? ¿Cómo los cristianos se muestran? Es la predicación para este mundo, es la luz para este mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean. Volvemos otra vez. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
¿Para qué? Para que vean. Porque cuando los hombres no pudieron ver el amor de Dios, Dios lo mostró. Y lo mostró en Cristo. San Juan dice, hagan ustedes lo mismo. ¿El mundo quiere ver estas cosas? Ámense los unos a los otros. Estimulémonos al amor y a las buenas obras, como iglesia, como cuerpo de Cristo, y daremos a conocer lo que Él quiere dar a conocer, lo que Él quiere mostrar. Amén. No lo que los pastores quieren mostrar, no lo que el pastor Andrés quiere mostrar, no, lo que Dios quiere mostrar a través del comportamiento de su pueblo, de su iglesia. Amén.